que Es lo que decía yo, sí, que tú salir ahí al escenario y ver a 20.000 personas cantando tu canción, tiene que ponerte todos los pelos, vamos. tremendo, tremendo. Am, si ya solamente el tener la oportunidad de tocar en solitario en el O2 Arena, eso, es decir, te guste su música o no, eso ya quiere decir que tú ya tienes un nivel, Sí, ¿vale? claro. Otra artista muy controvertida que desata tanto pasiones como odios atroces, Rosalía, por ejemplo, va a tener en los próximos meses la oportunidad de tocar en solitario en el O2, ¿vale? Es otra de que fusiona muchos géneros, te podrá gustar, no te podrá gustar, pero hace toda clase de música y compositivamente es alguien con un nivel de formación muy, muy alto, pero muy, muy alto, ¿vale? Em, y bueno, pues es criticable, sí, es criticable, pero es decir, dando tus razones, pero sin malas formas, ¿vale? Es decir, si No, mira, yo a un arti- Rosalía no, no es que me guste mucho, pero teniendo la voz que tiene y cómo canta flamenco, que haya grabado un disco de reggaetón, me parece que imagino que será para haber ganado dinero y... Pero es que no no, me pero cabe en la cabeza. ya, ya. Pero hay un vídeo en el que se analiza, por ejemplo, ese disco, se analiza parte por parte. eh, ahora no me acuerdo, es un youtuber muy, muy famoso español. Bueno, pues se desgrana. Y lo que hace esa mujer en ese disco compositivamente es un locurón, pero no te puedes ni hacer una idea. Es decir, em, Sí, luego a lo mejor las canciones están bien, pero no, que ella cantara y no entendiera lo que estaba cantando porque, y diciendo, porque es parte del género. pero Pero después te hace entiendo más flamenco. a Till Ya, pero, Lindemann de Rammstein cantando en alemán. ya, pero que lo mismo te hace flamenco, que te hace pop, que te hace lírico, ¿me entiendes? Es decir, Sí, ¿no? Pero que tiene la cuando se me... capacidad de hacer lo que quiera. Y lo que hace discos temáticos no es tan lineal como Baby Metal es más reconocible, por ejemplo, en el tiempo. Desde que comienzan ahora ha habido evolución, pero el sonido está ahí, ¿vale? Y esa artista, Rosalía, cada disco te hace una cosa totalmente diferente. Lo está demostrando. Pasa de una cosa y pasa a otra totalmente distinta a lo que le va viniendo en el momento. Pero yo de lo que hablo es del reconocimiento Sí, no, del sí. artista, es decir, si vas al O2 o vas a Wembley y lo llenas tú solo, eso ya te da una talla de artista, independientemente de que te guste o no te guste, ¿me entiendes? Es decir, de que sea tu estilo o no lo sea, ¿vale? Em, obviamente, es decir, yo lo he dicho muchas veces y tú lo dices más veces que yo, es decir, el reggaetón no está en nuestra forma de entender la música, ¿vale? De Em, hecho, hubo un reggaetonero, ¿cómo se llamaba? Arcángel, creo, Arcángel, sí. que lo dijo él propio, él mismo, dice, el reggaetón es El género más pobre el musicalmente. género más pobre musicalmente hablando, dice, porque lo haces con cuatro que te mueves aquí, tienes un poquito de flow y con cuatro teclas te haces una canción de reggaetón. Sí. Dice, no tienes ni que estudiar música como en otro... bueno, tú lo sabrás bien. Además que cuando desgranas ahí a Dimas, por ejemplo, Sí, 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 sí. todo lo que hace Bueno, y la voz y de tal, hecho, pero esos discos están ultra procesados. El ingeniero, el que se debe de llevar la pasta es el ingeniero de sonido, más bien, sí, el, bueno, el que hace la magia ahí. Y de hecho, más de un artista de ese género, cuando ha ido a un espectáculo y algo ha salido mal en la, en el proceso de música que lleva el DJ, ¿vale? Y no le cambian la voz, no le ponen todos los efectos y de pronto tiene que cantar con su voz al natural, ha sido foco de memes, ¿no?
por lo que deja al descubierto. Bueno, nos estamos desviando mucho del tema, Sí, sí. así que venga, vamos a recuperar, que todavía llevamos la mitad del documental, bueno, de la entrevista. Madre mía, esto, em, yo advierto que pueden ser como 3 episodios, ¿vale? Es decir, de normales del programa. Vamos a tener que poner parte uno, parte 2 y parte 3 o parte 4, ya veremos. Venga, vamos a continuar.ボンジョビやレッド・ツェッペリンなどのライブを行ってきたイギリス O2 アリーナでの日本人グループとして史上初の単独公演を開催。チケットはソールドアウト、現地ファン2万人が熱狂。このライブを間近で見ていたミキコメタルは、現地のスタッフとも3人がやり取りしてっていう、なんか知らぬ間にやっぱりこうインターナショナルなグループに仕上がっていて、ベビーメタルのよく言う道なき道を生き続けていて、新たなジャンルとしてメタル界にベイビー扱いされず、本当に仲間入りでき始めてるんだろうなっていうのがこの間のロンドンを見て思ったので、歴史に名を刻んでほしいです。空手の曲の中でお客さんにスマホのライトを照らしてもらった時、あ、こんなに上まで本当に私たちのために入っていたんだと認識した。イギリスのソニスティアから始まり11年経ち、2万人のアリーナを埋められるようになったんだと、すごく感慨深かった。マジですごいな。そういうことはメタルって海外がもともと主流な中で、日本のものがどんどんこのベビーメタルにやってきた功績で正解になっていって、なんならメタルの歴史を今塗り替えに行ってて、今は多分世界で一番本当に新しいメタルをこんな大きいところまで持っていけてるのはもうベビーメタルの皆さん努力なんで、やっぱ半端じゃないなっていう。こうして世界中を席巻することになったベビーメタル。そのワールドツアーのスケジュールがこちら。6月のドイツからヨーロッパを回り、8月にはアジアへ、そして10月後半にはブラジルから南米大陸を回りアメリカへ。世界22カ国51公演。もうやばいな。の移動はツアーバスっていう大型バスになります。はい。来るともうスタッフと一緒にのやつや。はい。世界的なアーティストのワールドツアーではベッドなども完備された豪華な大型バスで移動することが多いという。イタリアからフランスに移動したのが最長だったかな。最長で26時間。車でマジか。10年間ぐらいこの生活をしてるので逆に慣れちゃいました。あと標高高いところが結構しんどくて。Sí, ya comentamos una vez el ejemplo de México, ¿no? Sí. Había lugares en México que lógicamente cuestan por la altitud. Así Sí, que de Warning han tocado varias veces en Ciudad de México, creo que. claro, que bueno, es que hay ciertas ciudades que te tienes que acostumbrar y pasar unos días allí Bueno, para... de hecho, volviendo al tema de la Fórmula 1, en México además los coches funcionan distinto. Claro, efectivamente. Todo afecta a... Tienen que llevar otro reglaje porque no funcionan igual que en Europa o en... Y a nivel vocal y a nivel esfuerzo, pues Claro, te falta el oxígeno. es una exigencia importante. Sí, Claro, sí. claro. ないんですよね。それアメリカヨーロッパだと。標高高いところ行くと。それ酸素薄いからね。そうなんですよ。ワールドツアーならではやな。確かに。普通に立っててもしんどい。息がしにくい。どこがしんどいですか、場所で言えば。会場とか都市で言うと。アメリカだとデンバーとか、あとメキシコも標高が高かったりとか。メキシコなんか標高高いって聞いてる。すごい会話やな。メキシコしんどかったね。特殊な環境やから、その高地トレーニング、ほら登山家とかがやるようなそういうとこで。日本で事前にそういうリハをしてから。高地リハ。ではそんなベビーメタルは音楽的に何がすごいのか。ピエール中野によると、
熱狂させてるベビーメタの凄さ。演奏もちろんすごいんですけど、それを凌駕するような3人のパフォーマンスがあまりにもやっぱり良かったっていう。メタルとダンスが融合した唯一無二のパフォーマンスをするベビーメタル。アイアンメイデンとかメタリカみたいなレジェンドの人たちができないことってなんだろうと思ったら、彼らは楽器を演奏しながら歌っているわけだし、ダンスはできない。だったらメタリカができないことをやろうという発想になった。そのダンスパフォーマンスを生み出しているのがミキコメタル。ミキコメタルはベビーメタルをダンスという武器でメタルAsí a bote pronto, es algo que tú lo piensas y dices tú, ¿cómo narices voy a adaptar un baile a metal? Es decir, la labor de Mikiko. Mikiko es impresionante, impresionante. De hecho, me estoy dando cuenta de que cuando la presentamos al comienzo del programa lo hemos dicho mal. En vez de Mikiko la he llamado yo, Mikio. Mikiko, ¿vale? Así que nada. Que claro, tan acostumbrado a decir Mikio con el guitarrista que Mikiko me sonaba antinatural. Pues Mikiko Metal tiene un meritazo, un mérito tremendo por haber sabido sacarle tanto partido al baile y combinarlo de una manera que empaste tan bien, ¿no? Con el metal. Sí. Lo que han dicho antes de la altura de Denver, creo que el desnivel está como una milla, creo, de altura. Es una locura, entonces. A Denver no sé. Sí, de hecho, creo que hasta lo tienen ellos en el equipo de la NBA, tienen hasta cosas haciendo referencia a la altura, ¿vale? A la que están. Así que para los equipos que vienen también es muy fatigoso jugar allí. Bueno, venga, vamos a continuar y a ver qué nos dice Mikiko. ベビーメタルをダンスという武器でメタルフィールドの外へと押し広げてくれる存在。メタルの振り付けにはこんな苦労が。お作法みたいなのを知らなかったので、そこはそのコバメタルにこういろいろ教えてもらいながら、だから結局最初知らないので全部一曲を通して振り付けなきゃっていうことで振り付けてたんですけど、この感想はこうみんなで土下座ヘドバンをするから、3人も土下座をしてヘドバンをしてほしいので振りはなくていいですみたいなこととかを習いながらやってます。なるほどね。ああ、そういうのがあんねや。その土下座ヘドバンがこちら。すげえおもろ。Yo la primera vez que vi a la gente arrodillándose y haciendo este movimiento, digo, no me lo puedo creer, están adorando a Momo. Madre mía, es impresionante. Pero ver a toda la gente haciendo eso, impresionaba, ¿eh? La palabra Sí, es sí. que impresionaba. Madre mía, madre mía. 土下座ヘドバン。これ受け止めなあかんわけやもんな、これを。いざーって。そしてミッコメタルが振りが特に難しいというのがシンコペーション。間奏に神バンドのすごい演奏が見せ場として曲に入ってくるので、そのギターのフレーズを全部拾ったりしながら振り付けていると結構大変なところに陥ってくる。覚え方もそうですけどね、変拍子になるからカウントじゃなくてほんまに音で覚えなきゃいけないっていうところもあったじゃないですか。一回ギターフレーズを覚えてから。Compases irregulares, en lo que digo yo muchísimas veces,
de la complicación, ¿no? Entre compases, entre los sincopados, compases extraños, porque la batería va cambiando bastante de ritmo, ya sea Aoyama, ya sea quien esté en la Sí, batería, varones o el que sea, varones, ¿no? y es muy complicado de seguir. Entonces, todo eso, transmitirlo al movimiento, me parece espectacular. No dejamos de admirar eso porque es que es muy, muy difícil, muy, muy difícil. También buen punto de la coreógrafa de Mikiko, sabiendo de que hay partes que hay que como que dejarla respirar de coreografía y claro, porque no siempre hace falta, ¿no? Es decir, también pasa igual en la música, no hay que sobrecargar, hay que ponerle lo que haga falta y al igual que los cantantes, no tienen que estar todo el tiempo haciendo gorgoritos y luciéndose. Es decir, Claro, claro. hay veces que menos es más. Venga. 始めますね。あるフリーよはね覚えてからフレーズ覚えるのかそしてスーメタルの横で踊るモアメタルとモモメタルについてはモアちゃんはとにかくキュートで、見せ方が上手なんですよね。で、どうやったら多分可愛く見えるかって思ってやってるっていうより本能で可愛い動きが出てきちゃうっていう感じ。なのでもうその辺はもうモアに任せてて。Vale, cuando dice del instinto y de movimientos adorables que le salen solos, yo entiendo, Super cute. super cute, super, vamos, yo entiendo que Mikiko propone una coreografía, pero las chicas van añadiendo cosas de esto quedaría bien así, no sé qué, y que se va fiando del instinto de las chicas y se va incorporando esas ideas a la coreografía final, es lo que entiendo yo. Eso está muy bien, Sí. ¿vale? Que no sea algo cerrado, ¿no? Que cuanto más aporten ellas de sí mismas, mejor. モモメタルはグルーヴがすごくあって、で割とそのメタルの振り付けを作る時にすごくヒップホップのノリと近いんですよね。体のノリ的にそのノリをモモちゃんは持ってるので、なのでその可愛いすごい小気味良い気持ちよさみたいなのはモアで、モモちゃんが割とそのヒップホップのグルーヴだったりノリみたいなところを出してくれてるなって。メタリっていう曲で。Tiene muchísimo sentido lo que dice, ¿no? Porque si tiene ese ritmo interno, ese groove, y las canciones de hip hop precisamente es todo ritmo, ¿vale? Es Claro. muy unido con el bajo, muy unido con la batería, tiene todo el sentido del mundo. La verdad es que la forma de plantearlo, todo el tema de coreografía por parte de Mikiko, me parece que es, independientemente de que es una profesora, coreógrafa, artista inconmensurable, ¿no? Su currículum la avala, pero aparte que tiene mucho sentido común. Es decir, cuando tú planteas las cosas desde la lógica, ¿vale? Y no simplemente imponer tus ideas, me parece fantástico lo que hace. Claro, ¿no? Al final ella hace unas directrices y luego ellas pues van añadiendo cosas y la van puliendo la canción. Vamos, la coreografía. Así que Efectivamente. Ujú. 一人で工場っぽいことをするとこがあるんですけど、そこ一応振りはつけてるんですけど、なんかこうなんか湧き出るこう煽る感じみたいなのはなんかももちゃんならではの動きだなと。踊るアホ見るアホ同じアホなら踊るでしかしここで踊らにゃいつ踊るメタリメタリ Are you ready? うわすげえかっこいいこれな
そんな中でも3人が特にハードなダンスと語ったのがコンコンフィーチャリングブラッディウッド。この曲はボリウッド系ジャンルでインドのブラッディウッドというバンドとのコラボ曲。インドのダンスのステップが入っているので足が少し絡まる慣れない。 Esto es lo que decíamos, que claro, ese tipo de movimientos es lo más normal del mundo para la gente de la India, porque es la Pero para el forma resto... para el resto, que decir, básicamente todo lo que no es habitual para ti, que no lo ves en el día a día, cuesta, pero con cualquier actividad, es decir, Sí, sí, claro. nos pasaban, bueno, me sigue pasando, pero me pasaba mucho más el enredarme con las palabras japonesas, em, o leer palabras japonesas. Al principio cuesta, te vas habituando, el decir los nombres, y poco a poco la lengua se va soldando. Con los movimientos es igual, ¿no? Es decir, todo lo que tú no te salga de manera natural porque lo has visto, vivido, lo que sea, o has crecido con ello, de pronto tu cerebro tiene que reaprender, tiene que volver a estructurarse y, y es muy complicado además que pasen una canción que sea con ritmos indios y después hagan otra canción de otra colaboración con otro artista y sean unos pasos totalmente distintos y, ojo, es decir, el cerebro poco Sí, a sí, que es poco complicado, es tiene complicado, sí, sí. que adaptarse, ¿no? Y esa capacidad de adaptación, que lo hemos dicho muchas veces, digo, parece que Baby Metal tiene una forma de hacer las actuaciones o de cantar o de bailar, que es que se adaptan a cualquier estilo, ¿vale? Tiene esa capacidad de mimetismo como el jazz o como el flamenco, Sí. que lo puede conjugar con cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo sigue sonando a Baby Metal, me parece increíble. 動きの振り付けが多い。うわ大変。うわやだね。森さんダンスされるお好きでねいらっしゃる人から見たら。いやでもなんかもう次元が違うというかそのなんかインドとか、その見たことないステップを急にやれって言われるわけじゃないですか。何これってならないんですか？なります。なりました。それこそ初めてこのコンコンの振り付けを入れてもらうときに、参考動画が映画の RRR のあれ有名な。でそれを見ながら先生のダンスと照らし合わせながら、ここもっとこうした方がいいよねって言いながら作っていったので、難しいですよね。毎回初めてのことをやらなきゃいけないので。でもなんか歌詞がコンコンとか、やっぱ日本語であることが、やっぱそこにちょっとジャパニーズ魂を感じるというか、だから海外で人気なんだろうなっていうのはすごく感じましたね。そうですね。海外の方は日本語がもちろんわからないので、でも私たちは日本語で歌を歌ってるので、どういう意味かっていうのを伝えるためのダンスでもあるんですよ。この曲はどういう曲ですよっていう。なるほど。Eso es algo que en muchas bandas de Japón lo tienen muy claro, ¿no? Es decir, que hacemos música para los japoneses, pero también queremos tener proyección internacional, por eso muchas veces hay estribillos, la canción es en japonés y el estribillo es en inglés, o tiene varias palabras encadenadas en inglés para que cuando van fuera la gente se agarre a eso y por lo menos tenga una parte que cantar, ¿no? Es decir, el que se puedan involucrar, el público que pueda involucrarse con la canción y cantar algo que se puedan saber, a la gente le anima un montón, ¿vale? Claro. De hecho, y hay grupos como el We Will Rock You de Queen, precisamente hicieron esa canción para que la gente pudiera participar. Luego se animaron cantando las letras y ya el fandom de Queen fue espectacular, ¿no? Pero esa canción en concreto se hizo precisamente para que pudieran participar, para que la gente se animara, ¿no? Todo eso que vemos
del público, lo que decíamos antes, que se arrodillen, que participen en el ritual, todo eso, es engrandece la experiencia de la Claro. gente que lo ve, ¿sabes? No, pero la verdad que eso ha dicho una cosa ahí muy, dice, como cantamos en japonés y tratamos de hacer la coreografía para hacer sentir que es lo que decimos muchas veces. No Claro, entendemos nada de lo que están diciendo, pero solo de verle la cara ahí gesticulando, interpretando, claro, pues dices, pues es una canción triste. Bueno, lo que pasa que ya sabemos, los amigos japoneses, las canciones tristes y así que te hacen una fiesta ahí y luego te quedas como... claro. No, pero ha dicho una cosa muy que interpretan para que la gente sepa el contexto, los que no entendemos japonés, claro. Eso es. Y al final el lenguaje corporal es universal. Así que, bueno, venga, continuamos.